Hoy también me gozo en enviarles un abrazo de corazón a corazón, ¿no? Hoy, si no conocemos las escrituras, no podemos conocer a Dios. La ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia. Esta es una frase de José Martí, pero eh, me resulta muy útil para lo que vamos a estudiar el día de hoy. La ignorancia se da en todos los ámbitos de la vida de las personas, o sea, no tenemos por qué saberlo todo. De hecho, decía Albert Einstein que todos somos ignorantes en alguna cosa, porque no lo podemos conocer y saber todo. Sin embargo, hay una ignorancia que ningún censo registra. Y yo estoy hablando de la ignorancia de la Biblia, que es la única norma de fe y conducta del cristiano, pero que además es en donde se revela al Dios en quien creemos. La palabra ignorancia en su raíz significa desconocer algo. Y nosotros no debemos ser ignorantes en cuanto a la palabra del Señor y en cuanto a temas que obviamente son relevantes y que son vitales para nosotros. Una y otra vez, las escrituras nos animan a crecer en el conocimiento. Pero yo no estoy hablando del conocimiento teórico o de un conocimiento teológico que obviamente son necesarios. Pero yo me estoy refiriendo más que a eso, a lo que está escrito en 2 de Pedro 3:18, que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en el conocimiento, pues es leer, estudiar, escudriñar las escrituras para conocer la voluntad de Dios, para conocer sus promesas, saber lo que nos pide, para aprender a vivir para Él, a conducirnos en este mundo perdido, a cómo enseñar, cómo criar a nuestros hijos, cómo ser como esposos, cómo amar, cómo perdonar, cómo vivir la fe, cómo ser libres y muchas otras cosas. Pero para ello no se requiere de una licenciatura en teología, es simplemente acercarse a Dios de corazón a través de las escrituras. Pero, ¿dónde está el problema para hacerlo? ¿O por qué somos ignorantes? Pues somos ignorantes por voluntad propia. O sea, tenemos una ignorancia voluntaria. Hay muchos tipos de ignorancia, pero la ignorancia bíblica voluntaria es por negligencia. Y Dios ni quiere ni perdona la negligencia. Él solo perdona pecados. Por lo menos eso es lo que yo he leído en la Biblia. La ignorancia bíblica es la que nace de la ignorancia voluntaria. Y esa ignorancia voluntaria es aquella que rechaza la verdad aunque sepa cuál es la verdad. Es la que prefiere oír y menosprecia lo que Dios te ha revelado en la Escritura, porque prefiere mejor oír a otras cosas que le hacen sentir bien, pero que no hacen mella en su espíritu como para que haya un cambio. La ignorancia voluntaria es aquella que prefiere más la emoción que la enseñanza. Es aquella que como niño prefiere depender de quien le enseña y no de Dios. Esa es la terrible ignorancia voluntaria, que aún habiendo tantas traducciones, tantas versiones, y a pesar de ser el libro más vendido, es más, fíjense, fue el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta por Juan Gutenberg. Fue el primer libro que se imprimió. Pero tristemente también es el libro menos leído y entendido. En el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, fíjense, dice, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense, cuando las personas no saben leer ni escribir, se les llaman analfabetas. Y a la falta del conocimiento bíblico se le llama analfabetismo bíblico. Cuando en los creyentes existe el desconocimiento de la Escritura, se genera una falta de valores con consecuencias morales
que es el resultado de la falta de conocimiento de lo que enseña la Biblia acerca de Dios y del comportamiento cristiano. Esta palabra que les acabo de leer fue escrita hace casi 3000 años. Sin embargo, sigue reflejando un principio que es tan aplicable hoy como cuando fue escrito. El pueblo cristiano puede ser destruido por falta de conocimiento, porque rehúsa conocer al Dios de las Escrituras. Por eso, si nosotros, que nos decimos cristianos, pero no conocemos la Escritura, tenemos que saber que si no nos enmendamos, si no corregimos eso, estamos condenados al fracaso en nuestra vida cristiana. Porque vamos a vivir un cristianismo de acuerdo a lo que pensamos o a lo que hemos aprendido de otros y no a lo que enseña la Biblia. Nos vamos a hacer un Dios a nuestra medida porque no conocemos al Dios de la Biblia. Por ejemplo, fíjense, le pueden hablar de cómo el postrer estado de Job llegó a ser mejor que el primero. Pero lo que muy seguramente no le van a contar es sobre las aflicciones que tuvo que pasar para poder llegar como llegó al final. Ese es el contexto en el que se da lo último. Y solo la Escritura puede enseñar esa situación. Y si usted lo cree a medias, entonces se va a frustrar porque jamás va a recibir lo mismo que Job. Porque además, esa es una palabra rema que solo aplica para Job en una circunstancia especial, en un momento específico, y no para todo el mundo. No importa cuánto tiempo tenga de estar escuchando la palabra, no importa que haya asistido a conferencias, seminarios, cursos, donde seguramente se le aconsejó cómo tener éxito en su hogar, porque eso es lo que más se busca, tener éxito, en su trabajo, en la vida social. Porque si no conoce lo que enseña la Escritura, solo va a lograr el fracaso. Y Oseas claramente enseña que la vida cristiana no se vive por medio de ningún método humano, sino a través de tener conocimiento personal de la palabra, del Dios de la palabra. Mateo 22:29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí vemos que está hablando a gente religiosa, a gente que conoce de las Escrituras, que no faltan los domingos al culto, que cumplen religiosamente con sus ofrendas, sus diezmos. Y el Señor Jesús está siendo muy claro. Él les está diciendo el motivo de su error. Les dice es por dos cosas, porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Pero ¿cómo van a decir ustedes, pues si eran bien devotos? Eran muy ceremoniales, muy cuidadosos con las tradiciones, como ahora. Pero el maestro fue muy claro, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Un ejemplo clarísimo de conocer de las Escrituras y no conocer a las Escrituras, lo encontramos en Juan 3, del 9 al 11. Ahí está hablando de una conversación que tuvieron Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, y el Señor Jesús. Y dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Porque el Señor le había dicho que no podía entrar al reino de los cielos porque era necesario nacer de nuevo. Y le dice, ¿pero cómo? Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros conocemos las Escrituras, sabemos de lo que estamos hablando. Y también testificamos de lo que del poder del Señor, de lo que hace el Señor en una persona. Eso es de lo que hablamos y testificamos. Bueno, aquí vemos a Nicodemo tal como era en realidad. Él le pregunta al Señor, ¿verdad? Y el Señor le habla bien claro. Y eso pasa porque muchas veces nos ponemos las máscaras de ser buenos cristianos. Sobre todo cuando estamos frente a otros buenos cristianos. Pero sucede que cuando venimos al Señor Jesús, Él nos ve tal como somos realmente. Y nos trata como corresponde.
Vamos a ver cómo trató a Nicodemo en su respuesta. Jesús les respondió: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Esto nos está revelando que Nicodemo, aunque era un principal de la sinagoga y conocedor de la ley, conocedor de las escrituras, pues solamente conocía de ellas, pero no conocía a las escrituras. Conocía de las escrituras de Dios, pero no conocía al Dios de las escrituras. Por eso en la respuesta Jesús le hizo ver como lo que es. Era un principal de la sinagoga de Israel, pero actuaba como que si lo que el Señor le decía, pues no pudiera ser cierto, si él no lo creía, se asombraba. Y esto demuestra que realmente no conocía la escritura. O sea, podía enseñarla, porque se puede conocer, es posible que se conozca la escritura de manera intelectual, nada más. Pero Hechos 17:11 dice esto, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí está hablando de los cristianos de Berea. Cuando Pablo fue a Tesalónica a predicar, ellos no se confiaban, no importaba que fuera Pablo. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, habiendo sido él levantado personalmente por el Señor Jesús y declarado el apóstol para los gentiles. Ellos no le creían y se ponían a checar. Como les decía hace rato, obviamente nunca lo sabremos todo y vamos a desconocer muchas cosas porque la verdad a veces nos cuesta mucho aprender. Puede ser que nuestro nivel de conocimiento sea mínimo o no tenemos la capacidad para memorizar, pero no me refiero a que quizás no conozcamos todas las historias bíblicas o qué capítulo es el más largo. El tema de hoy es acerca de la ignorancia de las doctrinas bíblicas. Porque esa ignorancia muchas veces es voluntaria, como ya se los dije, porque no nos conformamos, porque más bien nos conformamos solo con lo que escuchamos de otros, pero no lo comprobamos, como lo hacían estos cristianos de Berea. Y un ejemplo bíblico de lo que les estoy diciendo, que solo nos conformamos porque nos da pereza ponernos a leer, es el siguiente. Lo encontramos en Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese es el pueblo de Israel hablando con Moisés. Cuando él iba a hablar con Dios, decía, no, mira, ve tú y luego tú ya nada más nos traes el mensaje. O sea, eso significa que es por comodidad y es por pereza, que solo aceptamos lo que otros nos hablan. Y esa es una mala, pero muy mala costumbre, que oigamos sin poner atención y olvidarnos tal como el pueblo de Israel lo hacía. Colosenses 1:9, es Pablo hablando a los colosenses, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que sean llenos del conocimiento de Dios. Cada cristiano que se siente comprometido debería estar creciendo en gracia, en fe, en el conocimiento de Dios, en amor de Dios, en palabra, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, o sea, hasta llegar a la estatura de Cristo. Pero para ello hay que dejar la pereza, hay que volver a las escrituras, ni modo, necesitamos conocer al Dios de la escritura y necesitamos conocer su voluntad. Esa era la oración de Pablo. Nunca nosotros debemos anteponer a nadie antes que lo que dice la escritura sobre Dios. No importa quién lo diga, no importa que sea alguien conocidísimo, que sea alguien famoso, que tenga mucha verborrea y que nos divierta mucho. Si no está conforme a las escrituras, no lo debemos de aceptar. Pero ¿cómo vamos a saber la diferencia entre la verdad o la mentira? Pues la única manera es dejando de ser ignorantes. Ese es el peor mal que puede haber.
Voy a hacer unas preguntas muy reales y que a todos en alguna ocasión nos ha sucedido que hemos sido ignorados. O hay personas que de repente pasan a nuestro lado y ni siquiera nos miran. ¿Qué sentimos nosotros cuando somos ignorados? Bueno, pues Dios nos está buscando y hablando y nosotros parece que no queremos oír. Es Dios en la Escritura dándonos órdenes para nuestro bien y nosotros sin obedecer. Es Dios quien nos está advirtiendo de los peligros, pero nosotros simplemente lo ignoramos voluntariamente. En resumidas cuentas, es el ciego que no quiere ver y el sordo que no quiere oír. Y el problema mayor es que el caminar de alguien así es confuso, porque no sabe a dónde va. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Alguien me puede argumentar y con justa razón que el mensaje era para Israel y no para nosotros, no para la iglesia. Pero ya vimos el principio. Este pasaje está escrito para nuestra edificación. Solo basta con que veamos a nuestro alrededor para percatarnos de que estamos viviendo en una tierra bajo la maldición de Dios. Además, aquí no estoy hablando de cuestiones ceremoniales, estoy hablando de cuestiones morales. No porque yo quiera moralizar, sino porque los parámetros de lo que es moral ya el Señor los puso. Nosotros no tenemos que hacer nada más que obedecer. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando la gente muere sin ser salva, no es que Dios no quería que fueran salvos, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y 1 Timoteo 2:4 dice, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema es que cuando se carece de los conocimientos, es porque ya se ha rechazado el conocimiento. Por eso se carece de ese conocimiento. Segunda Timoteo 3:7 dice, ahí está hablando de unas mujeres, dice, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Uno de los grandes problemas es que hay muchos mitos respecto al estudio de la Biblia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era una niña, y ahora veo que era por ignorancia, que decían, si lees mucho la Biblia, el leer mucho la Biblia y se vuelve locas a las personas. O no hay que leer, porque para eso está el sermón del domingo. Pero otro problema es el que muchos pastores dicen, no estudien la Biblia ni le enseñas a otros. Y con eso se están anteponiendo egoístamente con su postura a la verdad divina que enseña Juan 5:39, que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué es escudriñar? Pues investigar, estudiar con detenimiento, ir más allá, consultar fuentes para poder entender si nosotros no la entendemos. Pero ¿qué pasa? Que mientras no leemos la escritura, mientras no permitimos enseñar la otra, tenemos a Dios esperando a que nos dignemos a tener un acercamiento a su palabra, porque Él quiere mostrarnos su voluntad y quiere revelarnos aquello que no podemos ver. También quiere iluminarlos en todo aquello que no tenemos claridad. Pero no solamente es eso. También quiere darnos sabiduría para que nuestra vida no sea un caos o un desastre que nos lleve por caminos equivocados. Por eso digo, la peor ignorancia es la voluntaria. Y digo voluntaria porque la verdad es que sí tenemos bastante tiempo. Y más ahora que no podemos salir.
y tenemos mucho tiempo, pero pues en lugar de utilizarlo en cosas buenas, a veces andamos haciendo, no digo que sean cosas malas, pero son cosas irrelevantes, son cosas que no nos van a servir más que mientras estemos aquí en la tierra. Pero las cosas espirituales, esas se van a ir con nosotros y nos van a ayudar. Bueno, muchas veces a mí me ha pasado que cuando hablo acerca de la palabra de Dios con otras personas que también se dicen cristianas, me preguntan que por qué yo creo que lo que digo o lo que yo pienso está bien. Y eso lo que me dice es que son personas que aunque se digan creyentes, no conocen la escritura, porque no sabe la verdad bíblica sobre el fundamento de la iglesia y sus mandamientos. Porque su pregunta es, ¿y por qué crees tú que tú eres la iglesia? ¿Y por qué no la otra iglesia que se dice que es iglesia? Bueno, pues porque no saben que el fundamento está en la Biblia. Cuando contesto con la Biblia, no quieren escuchar. Ahora, no me van a dejar mentir, porque lo viví personalmente hasta que conocí realmente lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Yo no tengo temor a equivocarme y puedo decir que casi todas las personas que asisten a alguna congregación, sea cual sea, están tratando de agradar a Dios porque creen que eso está bien. Y claro que lo está, pero no lo es todo. Hay mucho que tenemos que aprender. Y si nosotros no aprendemos y nos quedamos solamente con lo que nos dicen el domingo o el día que nos congreguemos, pues eso solamente es religión. Es como cuando Adán y Eva, cuando fueron descubiertos en el Edén, ¿qué hicieron? Se hicieron hojas de parra para que el Señor no viera que estaban desnudos. Eso era por quedar bien con el Señor nada más. Ahí empezó la religión, tratando de quedar bien. Y cuando nosotros no hacemos eso y nos dejamos llevar nada más por lo que nos enseñas, estamos demostrando que nos amamos más a nosotros mismos que a nuestro Dios. ¿Por qué yo digo eso? Porque parece que nuestros intereses están en lo que nos gusta o en lo que nos parece bien, en lo que nos hace sentir emocionados, así. Y cuando nosotros no conocemos lo que enseña la Escritura acerca de Dios, no podemos decir que conocemos al Dios verdadero, al Dios de la palabra. Y si no lo conocemos a Él, estamos conociendo un Dios creado, como ya les dije hace rato, a nuestra imagen y semejanza, según como nosotros nos lo imaginamos. Cada quien se hace su propio Dios. ¿Por qué? Pues porque habiendo un Dios que está en todo lugar, vivimos como si no existiera. Eso es cuando nosotros no leemos la Escritura, cuando no la escudriñamos, cuando no buscamos aprender más. Bueno, pues Dios nos habla en cada pasaje de la Biblia. Y nosotros simplemente lo ignoramos olímpicamente. No porque no entendamos lo que dice, sino porque no nos parece, no nos gusta o nos importa poco lo que tenga que decirnos. Eso es ignorancia voluntaria. Somos necios. Es triste como la Biblia dice en Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Yo aquí diría, la iglesia no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Ustedes se imaginan? Cuando no estudiamos somos negligentes. Y a diferencia del buey que conoce a su dueño y el asno que conoce el pesebre de su señor, nosotros no lo conocemos porque no nos tomamos tiempo para ello. Yo no sé cómo pasaríamos los exámenes en la escuela. ¿Estudiaríamos o no estudiaríamos? Porque para eso teníamos que estudiar. ¿Será porque los maestros sí nos veían y Dios creemos que no nos ve? Porque Dios está con nosotros, Él se está dando cuenta de todo. ¿Sería por eso? La ignorancia de lo que dicen las Escrituras nos lleva a una lucha imposible de ganar porque estamos luchando contra el Dios Todopoderoso. Ignorar su palabra tiene consecuencias y alcanza no solamente a nosotros, sino también a nuestros descendientes que van a crecer y van a vivir y en el mejor de los casos practicando una religión, pero sin el conocimiento de lo que realmente significa tener una relación viva, una relación cercana, íntima y de amor con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿O a poco quienes estamos casadas, a poco no queríamos estar nada más con nuestro novio y para conocerlo?
tener una relación más cercana con Él, una relación de amor, pues no íntima, porque pues no había intimidad, pero sí lo más cercano que pudiéramos para conocernos. Pues si no, ¿cómo nos casábamos con, digo, así con una venda al matrimonio? Pues como que no, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo que quiere Dios. Acuérdense que nosotros somos su novia. La iglesia es la novia de Cristo y como su novia necesitamos estar cerca de Él para conocerlo, sino cómo nos vamos a casar con Él. Él ya está sirviendo la mesa, ella está listo. Dice que su novia será vestida con lino fino. ¿Ustedes se imaginan cómo nos vamos a vestir de lino fino si ni siquiera conocemos al novio? Y al novio se le conocen las escrituras. Según a los Corintios 3, 2 y 3 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Dios expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fíjense, nuestro país es una nación idólatra que ignora lo que las escrituras dicen. Pero lo peor es que quienes dicen conocerlas no las escudriñan y menos las viven. No basta con que se tenga un tiempo de oración, porque lo que está faltando es compromiso con nuestro único y suficiente Salvador, pues para que podamos vivir conforme a lo que la Biblia dice. Y para llegar a ser el evangelio viviente que Dios espera de nosotros y que todos los hombres puedan leer. Yo digo que nuestra nación es una nación idólatra, porque fíjense, aquí se supone que había puros indígenas. Y resulta que se aparece una virgen, supuestamente, a una persona que tiene un nombre netamente español. Pero son tan idólatras que no se ponen a pensar eso. Y Dios aborrece la idolatría. Más adelante haremos un estudio relacionado a eso. Bueno, Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Todos los seres humanos, desde el jardín del Edén, en lugar de que asumamos nuestra responsabilidad, hemos buscado a quién culpar, porque es más fácil culpar a otros o al mismo Dios. No es fácil que aceptemos nuestro error o errores que hemos cometido nosotros mismos. Y en el caso de la falta de conocimiento de la escritura decimos, es que no tengo tiempo, ay, es que no le entiendo, ay, es que tengo flojera, es que, ¿sabes qué? Tuve que hacer otras cosas, es que, y un largo es que. Pero si nosotros queremos serle fieles a Dios, si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, pues ya va siendo hora de dejar de jugar al cristiano, ya va siendo hora de dejar de presumir de ser hijos del rey, de sentirnos las princesas consentidas y comenzar a andar por las buenas obras que Dios preparó de antemano. Acuérdense lo que enseña Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya se nos ha dicho lo que es bueno, ya se nos ha dicho lo que espera el Señor de nosotros, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Entonces, ya basta el tiempo de escondernos bajo una aparente ignorancia que en el fondo más bien huele a rechazo a Dios. Hay que volver al corazón de Dios. Hay que escuchar lo que tiene que decirnos a través de las escrituras. No ignoremos voluntariamente que somos sus siervos y hay que obedecer. No ignoremos voluntariamente que Él es Dios y no nosotros. No ignoremos voluntariamente que Él es nuestro Padre Celestial y que debemos comportarnos como sus hijos. No ignoremos voluntariamente que Dios es luz, que es justo, que es amor, que es fuego consumidor, que es misericordioso y santo. No ignoremos voluntariamente que eso que llamamos Biblia es la palabra de Dios, es su palabra, es su voz, es su voluntad escrita. Allí hay sabiduría para vivir como Él desea que vivamos.
No hay que saber. Ahora, si quieren escuchar la voz de Dios así, literalmente, pues háblenla en voz alta, léanla en voz alta. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. De verdad, ya no podemos desechar el conocimiento del Altísimo. Si lo hacemos, no podremos ser quienes lleven su presencia a quienes no lo conocen. Y si ignoramos su palabra, Él nos va a ignorar a nosotros. Él solo cumple las promesas que ha hecho en la Biblia y que son para sus hijos, no las que se nos ocurran a nosotros o a otros que pasan las cadenitas en Facebook o WhatsApp. Eso no, las promesas solamente son para sus hijos y no hay que sacar los textos de contexto para apropiarnos de ellos. Eso no es correcto. Pero además, fíjense, si no conocemos la Escritura, no podremos, como enseña Tito 2:1, que dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y acuérdense que la sana doctrina es conocer la Escritura y es practicar lo que conocemos de la Escritura. En la Biblia aprendemos que la iglesia verdadera fue fundada por Jesucristo y también nos enseña cómo debemos instruir a quien esté interesado en salvar su alma. Si nosotros no lo hacemos así, estamos poniendo en peligro la eternidad de esa persona, sea quien sea, no sé quién pueda ser. Recuerden que la ignorancia no salva, salva el conocimiento de la verdad. Para eso es necesario que conozcamos las Escrituras. Es más, y para acabar pronto, ignorar las Escrituras es ignorar al mismo Dios y por supuesto al mismo Cristo. ¿Sí? Que no nos pase lo que al niño que anda gateando en la azotea y como no tiene barandal, se cae. ¿Qué le pasa a ese niño? Pues a nosotros también, y que el niño era ignorante de esas cosas. ¿Y la ignorancia lo salvó? No, no lo salvó. Pues así a nosotros también. Nosotros nos podemos estar perdiendo de muchísimas grandes bendiciones por no conocer la palabra de Dios. Así que está comprobado que la duda y la incredulidad son un gran problema. Pero la ignorancia voluntaria, esa nos puede llevar a ese estado. Y es a través de la palabra de Dios que obtendremos fe, que obtendremos convicción, seguridad. Es la palabra de Dios el espejo que nos mostrará lo que está mal en nosotros. Y allí va a poner al descubierto la pereza. Va a poner en evidencia la soberbia, el orgullo, todo lo que impida que vayamos a Él para verle tal como Él es. Él nos quitará la venda de la ignorancia voluntaria para que podamos ver y abrirá nuestros oídos para que podamos oír su voz, que va a iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender y recibir la sabiduría suficiente para vivir como un verdadero hijos de Dios. No vivamos sin ignorancia, vivamos su palabra, entendamos. La ignorancia que mata a los pueblos es la ignorancia de la palabra de Dios. Y si queremos ser sabios, busquemos tener una relación personal, cercana, íntima y de amor con nuestro Padre Celestial a través de Jesús y el estudio de la Escritura. ¿Qué dijo Oseas? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario hablemos y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio, buscando la verdad en las Escrituras. Les invito a suscribirse a este canal, a que le den like y compartan para que más personas escuchen. Y aquí agradezco para agradecer de todo corazón a quienes se están uniendo a nuestro canal. Les agradezco mucho que pongan sus comentarios porque a mí me van a servir críticas, lo que ustedes quieran poner ahí, pónganlo. Siempre va a ser recibido de muy buen ánimo. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Señor nos bendice.